Bueno, arrancamos QR. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos arrancando otra noche en nuestra querida Argentina y vamos a repasar, por ejemplo, el estado del tiempo. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires? Bueno, 11 grados en la ciudad autónoma, humedad 75%, presión 1020 hectopascales, ligeramente nublado. ¿Y cómo está el tránsito hoy? ¿Cómo están los accesos en nuestra ciudad de Buenos Aires? Bueno, vean ustedes. Todo bastante liberado, todo verde, algún problemita en la zona de Congreso, pero en general todos los accesos parecen estar liberados y por suerte todo es verde. ¿Cómo perdió River ayer? Qué fuerte lo de Platense, cómo ganó Platense en el Monumental. Esa es la historia y ya tenemos las llaves, el cuadro final del campeonato argentino. San Lorenzo frente a Platense y Huracán frente a Independiente. Lindo fin de semana futbolero se nos viene. Qué bárbaro la historia, ¿no? Entre la China Suárez y Janina Latorre. Es la novela del día, estamos todos muy pendientes de lo que allí ocurra. Veremos, por supuesto, cómo se suceden estas cosas. Y, por supuesto, como cada miércoles, a jubilados y jubiladas, la policía los reprimió, los fajó por donde miraran. Nadie decía por dónde venía el bastonazo. Y de esta manera cumplimos con el miércoles habitual. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta normalidad que supimos construir en la Argentina. Las voces del día. Argentina es un país que se ha acostumbrado a regular para la excepción. Entonces hay un montón de regulaciones, podemos destrabar para hacerle la vida más sencilla a los argentinos. Vas a poder obtener de forma 100% digital tu credencial de tenencia de armas con Queen. Un gobierno nacional que dice tranquilo, 0 obras, ha dejado a las provincias, en el caso de la nuestra, 1000 obras paradas de toda índole. Vamos a intentar iniciarlas con fondos propios. Frente a la inacción del Estado Nacional, las personas se acercaron. Este tren está lleno de colchones, elementos de limpieza. Atrás tenemos una imagen del Eternauta que nos recuerda que nadie se salva solo. Se va a disponer del cierre y la fusión de distintos organismos dependientes de la Secretaría de Cultura. El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. Se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal. ¿Por qué no fui a votar? Porque últimamente me siento mal por toda la política que están haciendo, sin importar a la gente que menos tiene, porque veo cada vez más necesidades. La libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura el planteo de querer eso de ir a perseguir a los que están en las redes sociales por 3 tipos que hacen tonterías. O sea, va a regular a todos. No, yo no quiero regular a nadie. Se corrieron los límites absolutos de lo que es permitido en una democracia. Nunca se había coartado así la libertad de prensa, disciplinar, de amedrentar, de evitar la protesta pública, que hoy sería uno de los pocos límites que se le puede poner al avance de este gobierno. A decirles que esta lucha del sur, esta lucha de ustedes, de esta isla, retumba también en toda la Patagonia. Nosotros necesitamos que estos temas avancen para el bienestar de nuestro pueblo. Hoy no pudimos, pero sepan todos y todas que vamos a seguir insistiendo. Metieron una pelota a un arco y salió 6 millones a la calle. Y a nosotros nos cagan a palo todos los miércoles y la gente mira para otro lado. Che, loco, despiértense. Hace muchos miércoles que venimos insistiendo en QR, que estamos normalizando cosas, naturalizando cosas que no deberíamos. Y que por supuesto uno sabe que no es sencillo organizar una movilización multitudinaria miércoles a miércoles, que no cada miércoles se puede realizar una marcha como la fue la de los hinchas o como la de las universidades o como tantas otras que de momento a momento logran congregar una protesta bien marcada de sectores de la sociedad que observan esto y que lo valoran de la manera en que corresponde. Pero miércoles a miércoles es la misma historia. Y ya es parte, como tratamos de jugar un poco en la apertura, ya es parte de cierta normalidad de mitad de semana. En cualquier momento vamos a pasar a contar que es un problema de tránsito más que de gente protestando por
un ingreso básico merecido por haber laburado toda la vida y que la respuesta del gobierno premeditada y hasta hecha bandera, si ustedes quieren, el gobierno goza, el gobierno saca pecho, infla frente a esta represión absolutamente desmedida. Represión, hay que decirlo, vi algunos medios de comunicación que tienen agendas que podemos compartir que siguen insistiendo con incidentes. Me pregunto por qué. Pero no sabemos ya cómo alertar respecto del riesgo de naturalizar estas cosas y tantas otras. Pero el gobierno, insistimos, lo dijimos el miércoles pasado, ofrece miércoles a miércoles una instancia para concentrar todas las quejas, todas las protestas, todas las resistencias que hay respecto de las políticas del gobierno. Y eso no termina de ocurrir. Enseguida comenzamos a charlar con Irina Hauser, con Guido Bambini, con nuestros invitados e invitadas, sobre lo que nos provoca esto y volveremos a diagnosticar el asunto. Pero ya la novedad no es el gobierno reprimiendo jubilados y jubiladas y a quienes se acerquen los miércoles. Hay que decir hoy bastante, como le decía uno de los jubilados recién, bastante vacío el tema, ¿no? En un momento había jubilados y jubiladas, colegas, y entre ellos todavía eran menos que las policías, que los agentes de policía que estaban ahí. Porque la prensa está, porque visibilidad no falta. La prensa está. Y en un momento nos vamos a meter, porque también la liga hay bastante. Parece que aquello de no odiamos lo suficiente a los periodistas empieza a entrar en las órdenes, manifiestas o no, de la fuerza de seguridad, y en cuanto ven a un periodista, se la dan, como pide el presidente, podríamos decir. Pero hay que tener una alerta muy en concreto. Por supuesto, insisto, no es sencillo, pero la dirigencia política tiene la oportunidad de demostrar que si tiene audacia, también tiene cada miércoles, cada semana, un momento donde poner en juego la imaginación política. Insisto, debe ser muy complejo generar una movilización muy masiva, multitudinaria, miércoles a miércoles, pero algo más seguramente se puede hacer. En algún momento fue la carpa blanca, los docentes encontraron esa manera y se generó y constituyó un símbolo de lucha que todavía hoy perdura en la Argentina. Y nosotros y nosotras, desde los lugares que quizá no nos corresponde idear de alguna manera desde la política para que estas cosas no pasen más, sabiendo que es algo que le genera muchos puntos en común a ciudadanos y ciudadanas que quizá votaron cosas distintas, incluso el último domingo. Seguramente algo más podemos hacer, conversarlo un poco más en nuestra familia, conversarlo un poco más en el club. No dejar pasar un comentario de alguien en algún comercio. Ir, estar presentes, poner el cuerpo. Nadie quiere una confrontación que termine con una persona herida de mucha gravedad, como pasó con Pablo Grillo. Nadie quiere eso. Pero hay momentos en la vida en que hay que poner el cuerpo y hay que pelear. Porque el conflicto se nos para enfrente. No puede ser que miércoles a miércoles tratemos de buscar una manera que nos sorprenda a nosotros mismos de cómo contar que el aparato represivo del Estado faja a jubilados y jubiladas. No puede ser. Irina, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola Guido, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás, Pablo? Déjame arrancar por qué pasó hoy con personas detenidas, con personas heridas, porque hoy la represión fue de verdad otra vez muy, pero muy brava, ¿eh? La represión fue brutal, la estábamos viendo recién en las imágenes. Hubo por lo menos 82 personas heridas, 4 detenidos y entre esos 4 detenidos, 2 fotógrafos. A uno de ellos no se le convalidó la detención. Explico esto técnicamente: cuando te detienen en una movilización tiene que haber una fiscalía que diga si estás bien o mal detenido, con nada, porque vos sabés cómo se hacen las detenciones en estos casos. Bueno, pero es un dato que de las 4 personas detenidas, 2 hayan sido fotógrafos, porque además buena parte de los heridos también pertenecen al gremio de prensa. O fotoperiodistas, o periodistas, o fotógrafos. Hoy la violencia estuvo dirigida a la prensa, estuvo absolutamente direccionada. No es la primera vez, ¿eh? Y además, si te pones a revisar los registros de los organismos de derechos humanos, en lo que Ahí estamos viendo, perdón Irina, ese es el momento en que detienen a un colega, un fotógrafo, sí, a Tomás ¿no? Cuesta, sí, exactamente. Tomás es el que finalmente fue liberado.
bueno, una brutalidad, ¿no? Todo. Sí. Esto da cuenta primero de algo que vos decías recién, me parece, que es que cuando el presidente, cuando su gobierno dicen que hay que odiar más a los periodistas, llaman a la agresión a como dé lugar, ¿no? Esto forma parte de esa política. Y esto forma parte de esa política desde el primer día. Ya el año pasado había por lo menos en movilizaciones 50 integrantes del gremio de prensa que habían sido heridos en manifestaciones. Este año todavía no saqué la cuenta, pero los organismos hacen sus relevamientos y es un blanco predilecto del gobierno, porque somos los que podemos tomar registro de las situaciones. Sí, yo quiero Y insistir además, en algo, que había mucha prensa. Sí. Aparte Por se supuesto, veían, jubilados ¿viste? y jubiladas, pero también frente a la poca asistencia de otros sectores que habían comprometido ir miércoles a miércoles. Hay algunos que están, hay dirigentes políticos que están permanentemente, hay organizaciones que están, estamos hablando de otra cosa. La cantidad de gente que hay entre periodistas y jubilados, claro, te da que donde pegan embocan a un jubilado o a un periodista porque tiene atención, hay cobertura, a eso me refiero. Sí. Y además está cada vez más claro que el laburo de los fotoreporteros son muy importantes eventualmente para después Como asignar prueba. responsabilidades. Ese es el claro. tema. Bueno, eso nos muestra nuestra historia, ¿no? También Sí. en casos bien concretos, Cotec y Santillán, ¿no? Si no hubiera sido por el trabajo de la prensa, no hubieran habido pruebas. Quiero saber, o por lo menos me intriga en este momento, cuáles son los recursos, qué cantidad de recursos está utilizando el Gobierno Nacional en aparatos represivos que son realmente imponentes. Cuando vos ves llegar a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Policía Federal, los ves llegar en malón y es impresionante, parece que estuvieran yendo a enfrentar a un ejército, ¿no? Entonces, Irina, te pregunto, ¿con cuántas certezas tenemos respecto de cuál es la inversión en seguridad, en represión que está haciendo el gobierno? Yo no tengo ninguna, ni tampoco la tienen los organismos de derechos humanos que han hecho pedidos de acceso a la información y no tienen respuesta. Piden justamente saber qué es lo que, o sea, cuánta plata cuesta un operativo, en qué se invierte. Incluso en las causas judiciales que hay, hace un rato, bueno, fuera de aire te comentaba, cada miércoles se abre una causa judicial nueva por la magnitud de la represión, porque siempre hay algún herido grave o por lo menos cuasi grave. Porque, o sea que Patricia Bullrich cada miércoles tiene una causa distinta que entra a los juzgados federales. Exactamente. A ver, en algunos casos queda imputada ella, en algunos casos queda sobrevolando, ¿no? Sí. María Servini, por ejemplo, respecto de el 12 de marzo, que fue el día del operativo en el que terminó al borde de la muerte Pablo Grillo, viene pidiendo la información al Ministerio de Seguridad sobre qué pasó en el centro de operaciones. Esto es importante. Y esto la implica a Patricia Bullrich. Claro, esto es importante, Irina, porque cuando nosotros le venimos reclamando a la política, a las dirigencias, que encuentre una manera para que todos los miércoles no pase exactamente lo mismo, omitimos, casi que no le pedimos nada. Hay un cuento de Fontana Rosa extraordinario. Es un equipo amateur que salen de jugar, van al vestuario y hay mucho enojo con uno de los jugadores, ¿no? Con el 9, porque erra muchos goles. Entonces cuando se va al vestuario se queda el 9 solo con otro compañero y ese otro compañero le dice, mirá, vos tenés que estar contento, porque si tanto te reclaman que hagas las cosas de otra manera es porque tienen expectativa en vos. A mí nadie me pide nada, nadie se enoja conmigo. Ya no le pedimos nada al Poder Judicial, porque el Poder Judicial debería tener un reflejo democrático y observar que todos los miércoles ocurre esto. Ahora, sin embargo, mira esta historia. Mira lo que publica el diario Página 12, que se nos había escapado, y que tiene que ver con que a la ministra Patricia Bullrich la recibió la Cámara de Casación Penal. Es decir, la Cámara de Casación Penal, corregime, Irina, que eventualmente todas estas causas que miércoles a miércoles se abren, en algún momento le van a llegar a la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país, es la máxima autoridad penal. Para que se den una idea, físicamente está en el edificio de Comodoro Pi. Revisa las decisiones que se toman en Comodoro Pi. Efectivamente, en algún momento va a revisar las causas que tienen que ver con la represión. Sin embargo, esta semana la recibieron muy amigablemente a Patricia Bullrich. Hay que decir que estuvieron todos los jueces menos uno, que es Alejandro Slokar. Así lo reflejó, mirá, Página 12,
el título y bajada acredita lo que estamos contando. A pesar de su política represiva, los jueces de casación penal celebraron una visita de Bullrich. La ministra tiene denuncias en ese fuero por sus violentos operativos. Ya está, era para mostrar eso, pero y miren la foto. Me quedo con lo de celebraron, porque fue muy celebratoria. Bueno, es que la palabra celebraron está en el comunicado que mandó la Cámara de Casación. O sea, la Cámara de Casación dijo que celebraba la visita de la ministra, que lo que fue a exponer son las bases de su política represiva, sintéticamente. Y a decir sus conquistas parlamentarias, ¿no? Como por ejemplo la ley antimafia, que ya hemos contado largamente en este programa todos los dobleces que tiene, claro, ¿no? Pero insistamos con esto, es decir, jueces que en algún momento le van a llegar las causas por represión, que miércoles a miércoles se le inician contra Patricia Bullrich, contra el Ministerio de Seguridad, por esto que ocurre con jubilados y jubiladas, celebran que la ministra haya ido, celebran esa relación. Hay algunos que, bueno, Alejandro Slócar lo mencionaba Irina, dice, che, yo ahí no voy a ir, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Qué mensaje estoy dando? Si lo que estamos esperando es que alguien de alguna buena vez diga, che, lo que pasa los miércoles no puede pasar más. A ver, creo que tenemos la posibilidad de ver el comunicado que refiere Irina. Este es el mensaje, ¿no? Este es el comunicado. Sí. Casación Federal recibió a la ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich. Y allí aparecen todos los jueces que efectivamente todos estuvieron. Los que estaban. Ahora te digo algo sobre alguno de ellos. Jacobucci, Barro Taveña, Ángela Ledesma, Maíquez, Borinsky, Geminiani, Hornos, Carbajo. Bueno, y ahí estaban celebrando que estaba la ministra Patricia Bullrich, insisto, dentro de poco, si todo funciona más o menos bien, tendrán que atender las causas contra la propia ministra. Fíjate al final del comunicado, dice, por su parte los señores jueces celebraron y agradecieron la presencia de la señora ministra, intercambiaron opiniones y manifestaron su disposición para avanzar en el diálogo interinstitucional. ¿Qué expectativa puede tener una sociedad si frente a su cara ocurren estas cosas? La ministra debería tener temor de entrar a una sala donde jueces van a tener que eventualmente en algún momento dilucidar si en la represión se cometieron delitos en el marco de la acción de las fuerzas de seguridad. Bueno, estas cosas ocurren en este momento, ¿no? Estamos encerrados en una suerte de día de la marmota. Cada miércoles es un día de la marmota, vuelve a pasar siempre lo mismo y nadie tiene nada para hacer, ni en sus propias responsabilidades y en la vocación para lo que se han formado como jueces, como juezas, como dirigentes políticos también. Porque se es dirigente político en los momentos en que la sociedad abraza la política, pero cuando no también, ¿eh? Y para que la gente vuelva a reconocerse en la política y tenga esperanzas en la política, bueno, hay que invitarla. Hay que demostrar que, insisto, hay vocación por generar alguna acción o tener alguna actitud para que estas cosas no pasen miércoles a miércoles. Perdón, Iri. Sí, te quería hacer un comentario respecto de algunos de los jueces que estaban presentes, porque algunos han sido protagonistas en los últimos días de escenas muy poco felices que ilustran cómo funciona el poder. Cómo funciona además el entramado entre el poder político y el poder judicial. La semana pasada, no lo contamos realmente porque no llegamos a hacerlo, no tuvimos tiempo de tanto material que había, pero la semana pasada hubo una reunión en el Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Disciplina, donde se tenían que tratar 3 expedientes muy candentes, muy sensibles. Uno de ellos es el famoso caso del viaje al lago escondido, un retrato de cómo funciona el poder. Jueces federales que viajaron invitados por el grupo Clarín en un charter, también con un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que era en ese momento Marcelo D'Alessandro, que nunca tuvieron que rendir cuentas por eso, pero que seguían teniendo el expediente abierto, que siguen teniendo el expediente en el Consejo de la Magistratura. En la Comisión de Disciplina, al momento de discutir una serie de medidas de prueba sobre ese expediente que está por caer, está por caducar, los jueces que representan, o sea, el estamento de los jueces en el Consejo, se levantaron y se fueron. Y dejaron vacía la comisión. Uno de ellos es Diego Barro Taveña, que estaba sentado en esta reunión, y uno de los implicados es Carlos Maíquez, que también estaba sentado en esta reunión, que fue uno de los que participó de ese viaje. Te lo cuento a título ilustrativo. Es el cuerpo que tiene que sancionar la mala conducta de los jueces. Exactamente. Y cuando tenían que atender el tema del lago escondido, que hace cuánto tiempo pasó esto, 3 años y pico. Van a ser, sí, bueno, van a ser 3 años. Van a ser 3 años. Cuando se cumplan los 3 años, este expediente caduca.
¿se entiende? Y esto queda impune, tanto que les gusta utilizar la palabra impunidad. Bueno, a este caso se aplicaría. También se levantaron y se fueron cuando tenían que atender eso. Los jueces, o sea, los que representan a los jueces. También tampoco fue Eduardo Vichy a la reunión, el senador radical. Y otro de los temas delicados que había que tratar ese día era un expediente contra la jueza María Eugenia Capuchetti por todas las irregularidades en la causa del atentado. Digo esto para que se entienda, ¿qué función tienen estos jueces de casación? Revisan expedientes. Bueno, hay alguno que se hace un viajecito invitado por grupos económicos. Por grupos económicos. Sí. Y hay otro que tiene que juzgar al compañero, que están sentados ahí en la Cámara de Casación y que hacen estas cosas para cubrirse mutuamente. No parece ser una casta que al presidente le esté molestando mucho en este momento. Quiero volver a los costos del operativo represivo. Miren esta nota de página. Como Irina cuenta que no hay mucha información, que cuando se pide información pública respecto de los costos de los operativos no se la da el gobierno, bueno, tomamos una decisión. Miren, vamos a esta nota del diario Página 12 de hace algunas semanas. Los gastos millonarios de Patricia Bullrich para reprimir protestas. El operativo en la última marcha de los jubilados costó 600 millones. Es decir, Página 12 logró conocer esa información de un miércoles, claro, del esquema represivo de un miércoles, 600 millones. Como el presidente nos habilita a, sin ningún dato, tomar un solo caso y multiplicarlo por 365 días. Por ejemplo, la inflación, ¿se acuerdan? El 17.000% de inflación. Así lo había sacado Guido, ¿no? El presidente. Sí, efectivamente, anualizaba el 54%. Tomó la inflación de un día y dijo, bueno, supongamos que la inflación del 54% es de todos los días, los 365 días del año. Entonces nos hizo creer que la inflación venía galopando al 17.000%, que se venía una hiper y que todo iba a ser una peste, la peor peste que iba a caer sobre la Argentina. Bueno, presidente, hicimos exactamente lo mismo. Agarramos un día de costo de los operativos, 600 millones de pesos, y lo multiplicamos por 39 miércoles. Desde el 28 de agosto del año pasado que el operativo tiene estas características. Aclaración. Jubilados y jubiladas los miércoles vienen protestando desde hace muchos gobiernos. Tema aparte y discusión interesante, pero aparte. Este tipo de operativo desde hace 39 miércoles. 600 millones por 39 miércoles, 23.400 millones de pesos. ¿Sabés a cuántas jubilaciones mínimas equivalen? ¿Vos es que me da un poco de miedo lo que nos vas a decir? 65.000 jubilaciones mínimas, haberes mínimos con bono. Acabo de sacar la cuenta. Bien. Estamos hablando de 365.000 pesos una jubilación mínima con bono. ¿Cuánto implicará las políticas de derechos humanos? ¿Cuántas las políticas de cultura? ¿Cuánto implicarán las políticas de salud? Los salarios docentes. Ni siquiera quiero hacer esa cuenta porque el propio gobierno dirá, muy bien invertida esta plata, muy bien invertida, porque mantiene a raya las protestas. Miren lo que pasó, nadie se de tránsito que genera efectivamente el operativo policial. Policía, castigar a los colegas, a reporteros gráficos. Ustedes saben que hoy una colega de La Nación Más estaba sugiriendo que había muchos infiltrados en las movilizaciones para hacer lío y que se infiltraban y camuflaban como periodistas, que iban con una cámara para generar desmanes y que después terminaban sufriendo los verdaderos periodistas. Bueno, minutos después ocurrió esto con un compañero de trabajo de esa colega, un periodista del canal La Nación. Dale. Avanza con los escudos la Prefectura Naval Argentina para despejar otra vez la avenida Rivadavia en la presencia de los jubilados. Allí lo escuchábamos. Avanzan con los escudos gas pimienta
para despejar por enésima vez, hay que decirlo. Uy, 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 pará. ¿Qué pasó? Cuidado, Pablo. ¿Qué pasó? Pablo, ¿están bien? Ese es Diego Pérez Mendoza, nuestro camarógrafo, lamentablemente herido. Que no disciernen. Elocuentes las imágenes, ¿no? También ocurrió lo mismo con un colega de IP, de la señal IP, camarógrafo. Miren. Pegan a todo lo que cruza. Le están pegando a la prensa. ¡Tato! Vení, Tato. ¡La tiro! Tato, cuídate, pará. ¡Tato, pará! Nos tiraron gas. Bueno, corremos hacia atrás, le tiraron a mi camarógrafo en la cara. Bien, cuidado ahí. Sigue Mariana Contartesi con la transmisión en vivo. Mariana, todo tuyo. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Sigue allí Ayelen Verdiñas. Quiero que lo vean. Este es nuestro camarógrafo. Este es nuestro camarógrafo. Sí, Tato, lo vemos. tranquilo. Le están tirando agua. Cerrá los ojos. Me están dando pañuelitos. Más allá de lo que implica la agresión a la prensa, insistimos siempre no desde una posición corporativa, sino para que tengamos bien en claro que las palabras presidenciales son performativas, que habilitan, y entonces los cuerpos policiales solamente tienen que interpretar, ni siquiera necesitan una orden. Ven la televisión, escuchan al presidente, cuanto camarógrafo o reportero gráfico se les cruza, le dan como si efectivamente estuvieran en una batalla de otra característica, ¿no? Lo mismo jubilados y jubiladas. Quiero decirles, ya seguimos con esto, que horas antes en el Congreso Nacional, el oficialismo y sus aliados no dieron quórum para discutir mejoras en la jubilación, para discutir un aumento del bono, para reincorporar la moratoria. Enseguida charlamos con Mónica Fein, que es diputada nacional, representando a la provincia de Santa Fe de Encuentro Federal, que estuvo efectivamente en el recinto y nos va a contar qué es lo que pasó. Pero queremos saludar a Lula González, colega, periodista que hoy fue reprimida, es productora y trabaja haciendo crónicas, por supuesto, como movilera para el Destape. Lula, ¿cómo te va? Muy buenas noches, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos y te abrazamos. Hola chicos, un abrazo enorme. La verdad que escuchaba a Ayelen de IP también y se me ponía, me angustiaba, ¿no? Porque lo que pasó hoy, mira, yo voy a las marchas en la era Milei, mi trabajo es cubrir las manifestaciones de los jubilados y voy desde la primera marcha, ¿no? Desde que se anunció que se quitaron los medicamentos y vi cómo fue creciendo todo esto y el increscendo no solamente se dio en la cantidad de fuerzas de seguridad que hay, sino también en la violencia. Cada miércoles es impredecible, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Desde el 12 de marzo, que pasó lo de Pablo Grillo, hasta el día de hoy, y muchas veces los objetivos, y lo decimos los cronistas o los jubilados que ya arman sus grupos y que están allí, es cada miércoles se nota un objetivo diferente, ¿no? La hazaña va dirigida, la semana pasada lo fue contra el padre Paco y los curas que acompañan, y en esta fue hacia nosotros, ¿no? Y la verdad que a mí me tomó muy de sorpresa, si bien uno, no sé si lo terminamos naturalizando o no, pero estaba con mi máscara de gas, estaba con todas las cosas, y en un momento estaba de atrás y me pegaron con un palo en la cabeza, y cuando me di vuelta me gasearon en los ojos y en toda la cara, y traté de salir corriendo y me ayudaron, y me asusté muchísimo porque perdí la visión en ese momento, y la verdad que yo vengo de Salta, ¿no? Y a mí me pasó que de cubrir piquetes allá, de donde vienen los piqueteros, nunca tuve tanto miedo desde el 12 de marzo con lo que estamos viviendo ahora, y lo hablo en primera persona, y no solamente es, por eso tratamos de cuidarnos, ¿no? Los colegas, así como también los camarógrafos, los fotógrafos. Siempre la hazaña también es con los fotoperiodistas. Hay mucha hazaña contra ellos. Tommy Cuesta, uno de los detenidos hoy, es el que hizo conocer la foto que de alguna manera conmovió a los hinchas de Chacarita, ¿no? Con Carlos, el hincha que va con la camiseta todos los miércoles. ¿Qué es lo que originó después la marcha de los hinchas, digamos?
Claro. Sí, ahora, Lula, déjame preguntarte, porque con toda la experiencia que tenés de cobertura, con lo que nos contás, que efectivamente trabajabas y cubrías en Salta, ¿por qué tenés tanto miedo? ¿Qué pasó hoy o qué sentiste hoy en concreto, a diferencia de todo lo que ya acumulás como experiencia, como para contarnos que sentiste este miedo? Me parece una repregunta. La verdad que desde que pasó lo de Pablo Grillo, sobre todo, siento que a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa, que las fuerzas de seguridad están bastante ensañadas con los periodistas y que hay una orden del Ejecutivo de sí en sí querer de alguna manera pasar por delante y que la represión sea en efecto algo que pueda afectar a la prensa. Lo creo realmente y creo que nos puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos un grupo, las personas que van allí de WhatsApp, y siempre hacíamos irónicamente esta broma, bueno, hoy no me gasearon, seguro me gasean el próximo miércoles, y lo decíamos en broma, y la verdad que puede pasar, le puede pasar a cualquiera, y no solamente eso, golpes y cuestiones que bueno, claro, que uno no está preparado para ese nivel de violencia. Irina. Lula, buenas noches. Irina Hauser te saluda. Irina, un placer. Te admiro mucho. Gracias. ¿Es la primera vez que te golpean así en todos estos años que contás que venís cubriendo movilizaciones? Sí, los empujones en circunstancias se pueden dar, uno sabe tomar sus recaudos y tomar las distancias para poder poner el ojo, ¿no?, en el fenómeno que está observando, que está contando. En mi caso yo estaba al aire y estaba de espaldas para poder tener un sonido, ya que no tenía auriculares, y en ese momento fue por la espalda que me pegaron, y me pegaron en la cabeza. Así que eso fue bastante duro, ¿eh? El día de la represión en que hirieron a Pablo Grillo, ¿estaba cerca? ¿Viste algo? Sí, el día de la represión de Pablo Grillo estaba transmitiendo también para el Destape, estaba para radio, estaba con el teléfono, y en ese momento un carro hidrante pasó y me golpeó a mí. Estaba en las inmediaciones más de Rivadavia y Callao. Estamos viendo la foto, en uno de los cuadros de la pantalla partida, estamos viendo la foto de Lula en el momento en que fue reprimida. Déjame preguntarte, Lula, y dejarte tranquila. Me imagino que ha sido un día muy intenso. Gracias por este rato. ¿Cómo te repusiste? ¿Qué pasó después de que efectivamente recibiste el palazo en la cabeza y el gas en la cara? Bueno, gracias a la solidaridad de las postas de salud, que también están allí, ayudan. Yo todavía no me pude bañar, recién hace un rato llegué del hospital. Tengo todo el pelo lleno de gas y de los gases que te tiran, y también fui al hospital, me hicieron lavaje también en los ojos, me hicieron anestesia en los ojos, y también en el pelo, también me hicieron una tomografía. Perdón, mi perro... Están contentos de verte bien. Están contentos de verte bien. Perdón, ¿tiene una última, Guido Bambini? Te dejamos tranquilo. Sí, ¿qué tal, Lula? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Primero, gracias por tu labor y por poner el cuerpo todos los miércoles, y preguntarte si ante tanto miedo seguís con la convicción de seguir yendo todos los miércoles a hacer tu trabajo. Es mi trabajo, así que lo voy a seguir haciendo, y por más que quieran que no estemos ahí, los fotoperiodistas van a seguir sacando fotos y nosotros vamos a seguir informando. Lula, gracias, en serio, y que te recuperes. Y acá estamos. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Que estés muy bien. Mientras todo esto ocurría, o un rato antes en realidad, el Congreso tenía un pedido de sesión. Ese pedido de sesión era para varios temas, pero uno de ellos tenía que ver con la mejora en las jubilaciones. En concreto, con la restitución de la moratoria. Se podía discutir si de otra manera, pero fundamentalmente sabiendo que hay mucha gente que se va a quedar sin un ingreso en el momento en que se jubile a partir de ahora. También había una recomposición del bono que está congelado en 70.000 pesos. Cuando Guido hace las cuentas, ¿cuánto debería estar, si hubiera seguido la inflación, el bono cuánto debería estar hoy, Guido? 154.400 pesos. Está a 70.000 pesos. Y también hay una restitución o una recuperación del ingreso de las mínimas respecto de la devaluación, que nunca se recuperó, que se perdió a propósito. No es que alguien se olvidó hacer la cuenta. El truco
del ajuste, el truco de la baja de la inflación, todo ese truco que hoy se le celebra al gobierno de Javier Milei, la orden de la macro, tiene que ver con eso que ocurrió, entre otras cosas, con las jubilaciones, con haberle manoteado después de la devaluación a jubilados y jubiladas, sobre todo a los de la mínima. Bueno, miren lo que ocurrió en esa sesión convocada hoy. Ya esa foto dice mucho, que es prácticamente más de la mitad del recinto vacío y sin quórum. 124 presentes, se necesitan 129. Yo creo que había alguno más, porque siempre hay alguien que está ahí parado tratando de generar alguna conversación. Faltaron muy, pero muy pocos. Pero hay quienes no dieron, dicen, discursean en los medios de comunicación, en el propio recinto, sobre lo injusto que les parecen las políticas de ajuste de Milei, y después no van. Y no es la primera vez que ocurre. Silvia Lospenato, por ejemplo, no estaba allí. La diputada Silvia Lospenato no estaba. Y la semana pasada, en el marco de la campaña por la Ciudad de Buenos Aires, dijo que el ajuste, sobre todo del gobierno de Milei, había recaído en las jubilaciones y en la obra pública. Quiero que escuchemos a Germán Martínez. Ya está Mónica Fein para charlar con nosotros. Germán Martínez, después, sesionando en minoría, pudieron expresarse. Es el presidente del bloque de UPorP y decía esto. Si alguien cree que a estos diputados y diputados, que a este bloque parlamentario lo van a amedrentar por esta maniobra, se equivocan. La semana pasada falleció Pepe Mujica y en algún momento le pidieron un mensaje para su militancia, para sus seguidores, a todos los que admiraban su trayectoria. Y dijo que la fortaleza en la vida es justamente todos los días reponerse de las dificultades, ponerse de pie y seguir luchando. Nosotros vamos a seguir luchando con todas las dificultades que existen, con aciertos y con errores cometidos, pero con un objetivo claro, que es que nosotros necesitamos que estos temas avancen para el bienestar de nuestro pueblo, para la grandeza de la nación y también para el funcionamiento de las instituciones. Hoy no pudimos, pero sepan todos y todas que vamos a seguir insistiendo. Y después habló Miguel Ángel Pichetto, el titular del bloque de Encuentro Federal, integra Encuentro Federal Mónica Fein, diputada nacional que representa la provincia de Santa Fe. Mónica, gracias por estar acá. Un gusto, Pablo. Gracias por haber esperado, mucha introducción, pero queríamos hacer el contraste de lo que pasó después, pero antes la frustración de una sesión que no pudo ser. ¿Por qué, Mónica, tu criterio? Bueno, primero mi solidaridad con Lula, de esas periodistas que uno conoce en la Cámara de Diputados y que tiene 4 o 5 trabajos como muchos periodistas para lograr, se vino de Salta, sobrevivir en esta gran ciudad. Como ella, muchas, esos periodistas que Milei todo el tiempo dice que no odian suficiente. En el nombre de ella, mi solidaridad. Creo que venimos a demostrar la dificultad que tenemos en una oposición fragmentada, mientras que el gobierno nacional, después del día domingo, vino envalentonado con aliados de siempre, porque el PRO, que algunos pensaban, bueno, quedó enojado, va a entrar. No, por supuesto que no entró. La Unión Cívica Radical en su gran mayoría, salvo Cobos, y sí el Grupo para la Democracia, decidieron no acompañar, y después la presión de un gobierno a los gobernadores. Hubo varios grupos, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, que no entraron. Bueno, la verdad que esto demuestra que las herramientas que este Congreso le dio al presidente, porque decidimos, cuando se decidió la ley bases, darle una serie de herramientas. Bueno, acá están las consecuencias. Las herramientas significa menos recursos para los jubilados, más represión para el que proteste, un Estado que sí interviene para limitar paritarias, para reprimir, pero no interviene cuando hay negocios importantes que deja hacer el mercado. Entonces, creo que el grave error de aquellos que hoy estaban, pero le dieron esa herramienta al Ejecutivo, de una ley bases que le da capacidades delegadas, de DNU que no hemos podido modificar esa ley, y bueno, y de una presión política concentrada en un poder ejecutivo inmenso. Mónica, para ir después al corazón de lo que iban a tratar hoy, pero quiero quedarme en la conformación del quórum. Le pidieron una prórroga al presidente de la Cámara, a Martín Menem, creo que media hora o una hora, porque sabían que había diputados y diputadas que estaban llegando. Y hasta donde entiendo, en otros momentos, una prórroga no se le niega a nadie, se decía en algún otro momento. ¿Qué pasó? Obvio, porque
estaba citada una sesión especial a las 12 del mediodía. Hubo diputados, sobre todo de Santiago del Estero, que avisaron que hubo un problema en el vuelo. Se le solicitó que empezara a la 1, cosa que es común. Muchas veces uno porque cita estaban una llegando reunión. Estaban llegando. No había empezado la reunión. Uno no puede, cuando está en la reunión, generalmente lo que no concede es cuando ya está iniciada la sesión, una prórroga. Pero esto no había comenzado, se le pide antes del horario y obviamente lo niega. Martín Menem viene a representar exactamente lo que quiere el Ejecutivo, que un Congreso que no funcione, aunque ahora parece que nos van a mandar algunas leyes para este blanqueo blue que quieren hacer. La verdad que no permiten que funcionemos, ese es el objetivo central. Comisiones, bueno, nosotros llegamos a esta comisión después de intimar, lo voy a decir así, pero emplazar a la Comisión de Presupuesto para que tratara. Claro, y no fue el presidente de la Comisión de Presupuesto para tratar estos temas. Se niegan a ser presidente de una comisión que trata temas que todos el plenario le dice que los trate. No van y lo dejan al vicepresidente, es decir, se niegan a ir a la comisión que presiden, se niegan a trabajar, podemos decir, Pablo. Bueno, si se niegan a trabajar, si los temas no son los que manda el Ejecutivo. Bueno, esta es la consecuencia de, por supuesto, varios dictámenes, había que unificar dictámenes, pero lo más grave de todo es que seguimos sin darle una respuesta a los jubilados, que todos los miércoles vienen a esperar una respuesta. Ahora, lo que querían tratar, ¿le rompía la caja? ¿Le rompía el presupuesto al gobierno? No, ¿o qué era? Por supuesto que no. Porque era van a insistir. Absolutamente racional y vamos a insistir. Era una discusión de actualizar un bono que viene realmente desactualizado. No era nada extraordinario. Estábamos, si de 70 lo pasábamos a 105, 115 eran los que más pedían. Es decir, nada extraordinario. Estamos hablando de 30.000, 40.000 pesos más a un jubilado. Estamos hablando que era o una extensión de la moratoria, que la Cámara demostró que económicamente tenía poco impacto. Hay gente que ya aportó 26 años, 27 años, le falta poco y no tiene posibilidad de jubilarse. Otros mecanismos que estaban propuestos, que es, bueno, jubilarse con menos años de aporte. Son todos mecanismos para permitirle a la gente sobrevivir en una realidad compleja. Una persona que tiene 62 años, 63 años, 27 años de aporte, ya no encuentra nuevos trabajos para aportar y necesita jubilarse. Bueno, están ahí en un limbo, sobre todo las mujeres que empezamos a aportar mucho más tardíamente por una realidad del cuidado de nuestros hijos. Entiendo que van a insistir, seguramente habrá otro pedido de tenemos entendido que náuticos sea la otra, pero lo que hemos decidido es llamar a una sesión para declarar la emergencia con las personas en discapacidad. La verdad que si uno tiene contacto con instituciones, con personas con discapacidad, sabe que hoy no tiene prestaciones, que obviamente si tiene alguna pensión contributiva realmente es el 70% de la jubilación y por lo tanto están totalmente desfasadas. Es decir, desde el Congreso están tratando de reparar esos lugares donde el ajuste recayó obviamente sobre sectores muy vulnerables. Bueno, es que así le cerró la caja, le cierra cerrando la educación, cerrando los jubilados, cerrando a las personas con discapacidad, prestaciones básicas. Por eso es inhumano el gobierno, porque la macro cierra dejando a gente que son las más vulnerables, porque los jubilados son los más vulnerables, las personas con discapacidad las más vulnerables, los deja sin ningún Estado que los acompañe. Irina.
Yo me pregunto, te escucho y además uno ve cada semana que va pasando en el Congreso, ¿no? Este deterioro donde las cosas no prosperan. Si la salida es por este lado, es por el lado parlamentario, ante estas problemáticas, digo. Bueno, la verdad que es difícil saber cómo es una salida de un gobierno que ha concentrado tanto poder y que no quiere que el Parlamento funcione. Ahora, nuestra responsabilidad es intentar que el Parlamento funcione, porque, bueno, vos lo decías, Irina, cuando hablabas del Poder Judicial. ¿Qué hacemos? ¿Judicializamos la política? Ahora el presidente ha anunciado, mañana creo que anuncia un blanqueo espectacular. Yo vengo de Rosario, una ciudad que ha sido motivo de noticias por el narcotráfico. Bueno, el presidente ha dicho que es un tema menor, cuando todos sabemos lo que ha significado y significa para nuestra sociedad. Yo pensaba hoy cuando escuchaba... Además, cuando el reclamo mundial es seguir la ruta del dinero de delitos de esas características. Obvio, ¿no? Yo creo que hay que decirle a Alvarado, ese que estaba preso en Ezeiza, que se intentó escapar con un helicóptero, que lo importante es que haga una buena declaración jurada y que diga que esa plata que va a depositar es legal. Después si mató gente, destruyó instituciones, robó, mató, asesinó, no importa. Con una declaración jurada va a poder blanquear el dinero del consumo de sustancias, del narcotráfico, del delito complejo. Entonces, la ley antimafia, ¿cuál es? Meter preso y permitirle que blanqueen la plata. Y Cuéllar, por ejemplo, hay que decirle que la va a poder blanquear. Él no, pero la secretaria, un secretario... Claro, Cuéllar debe estar diciendo en este momento, hubiera aguantado un poco y ni siquiera tenía que llevarla en un baúl. O Novelli del Libra, que se llevó la plata de la caja. Hubieran dicho, ¿por qué no espera el blanqueo si la podría blanquear? Es decir, todo el delito va a blanquear dinero, es decir, vamos a habilitar un país que va a ser un paraíso. Mónica, te lo pregunto ya, más que como diputada nacional, como dirigente, con mucha experiencia del sociedad, ¿por qué puede un presidente en este momento hacer esto? Primero porque la sociedad le ha dado un poder innegable y creo que más allá de las contradicciones que podamos tener, ha dicho basta con la política como venía hasta acá. Y creo que lo tenemos que asumir. El que no lo asume seguirá diciendo estábamos bien antes. No, no estábamos bien antes. Y creo que la sociedad lo dijo, basta. Y eligió algo nuevo. Eso nuevo es lo que queríamos, lo que esperábamos. Bueno, lo va a decidir la sociedad. Bueno, el ausentismo parece no indicar eso. Bueno, los que creemos que este no es el camino, que el camino deja justamente en el camino a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los que menos tienen, a los trabajadores de Tierra del Fuego, más allá de las empresas. Yo creo que hay que discutir los privilegios, pero discutamos los privilegios con las consecuencias de esa discusión. Parece que este gobierno quiere participar cuando se discute en paritaria, participar cuando se hace represión, pero en lo otro, en el mercado no participar. Bueno, creo que venimos de un basta la política como está, creo que es necesario leerlo. Esta fragmentación política, también fracaso de los partidos políticos que hoy están representados y en muchos casos enfrentados, demuestra que hay que construir de otra manera y creo que es un debate de la política, ver cómo representamos esta sociedad que le dijo no al pasado, pero que tampoco fue masivamente, ni la vemos masivamente apoyando este presente, pero que no encuentra una representación de lo que quiere para el futuro. Bueno, es un desafío de la política. Y, Mónica, ¿qué explicación le encontrás a dirigentes políticos que durante gobiernos anteriores se rasgaban las vestiduras hablando de la división de poderes, las instituciones, la corrupción, etcétera, y hoy acompañan, bueno, por lo menos para nosotros es nuestra mirada, un pase por alto muy flagrante de una enorme cantidad de límites que pensamos que nos iban a cruzar? ¿Por qué, qué pasa ahí? ¿Qué pasaba antes, eventualmente, o qué pasa ahora? Bueno, por eso gana Milei, porque hay un descreimiento a la política. Aquellos que en nombre de la democracia y de la república cuestionaban a Cristina Kirchner, yo coincido, pero hoy no dicen nada o acompañan, no sé, una compra escandalosa de pañales de PAMI a un solo oferente, amigo de un grupo económico. Eso es así. O creen que la justicia va a resolver cuando es una justicia realmente muy, muy débil, pero garantizan, como hace Patricia Bullrich, de ir a entrevistarse con la justicia, que no los van a investigar a ellos. Bueno, la verdad que por algo ganó Milei, Pablo. Si la política no nos damos cuenta que hay un cambio de paradigma diciendo basta de hablarnos de la república, de la democracia, y después
Mira, yo pensaba hoy cuando varios diputados están planteando que sortean su sueldo. Y yo, como esos que pagaron los impuestos, me siento rara, porque digo, yo vivo de mi sueldo. Fui intendenta de Rosario 8 años, fui diputada nacional, pero mi único ingreso es mi sueldo. ¿Qué hice en todos estos años? ¿Qué fue? ¿Un error vivir del sueldo? No. Es un hecho de honestidad. El que decide hacer política... ¿Qué otro negocio tendrías que haber hecho para hoy poder ganar tu sueldo? ¿Qué otro negocio tendría que haber dicho para poder decir sorteo mi sueldo? Tengo que decirle a los ciudadanos que yo vivo de mi sueldo. Que puede ser mejor, peor, no ganamos mal ni ganamos como los senadores, pero quiero decir que también esta chantada política de creer que la política tiene que ser honesta, transparente y vivir, como decía el Pepe, vivir como se piensa y pensar como se vive. La verdad que hoy no está eso. Y a mí me molesta que de distintos partidos políticos están, no necesitamos sueldo, hay que donar los sueldos. Bueno, yo le quiero decir, señores, que quien trabaja honestamente en política no se hace rico. Y si se hace rico es porque robó, porque fue parte de algún negocio y ahora va a poder blanquear. Eso también se lo quiero decir. Milei le va a dar la posibilidad de blanquear esa plata. Lo último, Mónica, y gracias por haber venido, te lo pregunto como persona, como militante política, como persona. ¿Qué sentís? Porque ya son varios miércoles que te tocó esto, como a tantos otros diputados y diputados. Mientras estás trabajando en el Congreso, sesionando afuera este aparato represivo, ¿cómo se vive eso? Me genera mucha curiosidad. Sí, primero impotencia y vergüenza, porque uno está sentado ahí. ¿Qué te gustaría hacer que no podés? Bueno, hemos salido a darle la solidaridad, pero es hasta formal, porque en realidad sesionamos, salimos, los saludamos y seguimos sesionando. A nosotros no nos reprimen, vamos y le damos la solidaridad. No logramos parar ese proceso que es escandaloso. Yo quiero que todo el mundo pase por el Congreso y vea la cantidad de uniformados. ¿Cuántas veces reclamamos que en Rosario fueran las fuerzas de seguridad? Nunca vi tantas, Pablo, nunca. Fui intendente 8 años, nunca vi tantas fuerzas de seguridad como las que rodean al Congreso, los camiones hidrantes. Están rodeando a veces a un grupo de jubilados minúsculo. Voy a ser sincera, a veces con falta de apoyo. Siento vergüenza de eso, porque creo que nos hemos acostumbrado a ser insensibles y que este discurso de no me importa el otro, el odio, lo vamos incorporando con alguien. Bueno, ¿quién serán? ¿Serán, no sé, de la izquierda, trotskistas, los que protestan? No, son jubilados que no llegan a fin de mes, que no pueden más. Y todos nos encontramos con esos jubilados en cada rincón de nuestro país. Entonces, la verdad que siento impotencia, vergüenza, pero también un desafío, porque creo que el camino es la política. Lo digo con corazón, no mi partido, no mis ideas, es la política. Si la política no logra construir una alternativa, bueno, tendremos porque Milei hace política, no como a mí me gustaría, a pesar de que él hable de los políticos, claro que hace política, y la hace para los más poderosos. Para algunos más poderosos, pero la verdad que creo que el camino sigue siendo la política. Siento vergüenza, siento una gran frustración, pero también un gran compromiso que tengo que seguir estando ahí discutiendo que haya quórum, convenciendo a más, logrando que estos jubilados sepan que hay mucha gente comprometida que quiere darle, aunque sea una respuesta parcial, porque es parcial, darle 30, 40 mil pesos más no le resuelve la vida, pero hay alguien que piensa en ellos. Voy a estar siempre ahí, Pablo, dando el quórum, discutiendo, apoyando y obviamente reclamando que estos hechos brutales de represión dejen de hacerse con los más débiles. Mónica, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Mencionaba Mónica Fey, nosotros también en el arranque del programa, irrumpe otro acontecimiento muy importante llamado a marcar un hito durante el gobierno de Javier Milei que tiene que ver con lo que ocurre en Tierra del Fuego. Muy sucintamente, hay un cambio de política de aranceles que pone en riesgo la industria que se está llevando adelante en la isla y que por sobre todas las cosas tiene una razón de ser, Guido, ¿no? Que es tratar de mantener esa población activa en un lugar geoestratégico muy importante. Sí, absolutamente. Son 7.000 puestos de trabajo. Digo, la pregunta que no responde este gobierno es, bajo su modelo económico de apertura y baja de aranceles o derechos de importación, es dónde se van a crear los puestos de trabajo. Esa es la pregunta. Y lo vamos a ver más adelante con datos recientes de actividad económica, pero los sectores que traccionan la actividad económica no son intensivos en empleo. Entonces, no poner sobre la mesa que hay 7.000 puestos de trabajo en la isla y también el valor
geoestratégico, como vos lo planteabas. Digo, la soberanía argentina en Malvinas, siendo Tierra del Fuego, la puerta, la primera puerta hacia la Antártida. ¿No? Exactamente, el pase bioceánico, la plataforma antártica y las Islas Malvinas. ¿Cuánto vale eso? ¿No? Decíamos que... Claro, ¿cómo haces la cuenta? ¿Cómo haces la cuenta? Y digo, cuando se habla en materia fiscal o en materia de dólares, se habla siempre de los puestos directos que significan, digo, los puestos de trabajo en la fábrica, en las industrias, pero no se habla del derrame en términos de actividad económica que genera todos esos puestos de trabajo en la isla. Por eso contábamos que son, creo que 7.000 puestos vamos a poner, pero llegan hasta 10.000 los indirectos y después toda la comunidad que entiende que si eso se corta, bueno, lo que desaparece es la comunidad. Y por eso taxistas, panaderos, peluqueros, en las puertas de sus locales en toda la ciudad tienen carteles que muestran y demuestran el apoyo al planteo, por lo menos la queja respecto a la política del gobierno. Miren, hoy pudimos conversar en la radio con Pablo Ibáñez, es un obrero metalúrgico y además es delegado de base de la UOM en la fábrica en la que trabaja. Y así hincapié en algo que por lo menos yo no me había percatado, es decir, lo peyorativo que siente el laburante metalúrgico cuando desde la ciudad de Buenos Aires decimos, bueno, ese es un puesto de ensamble, eso es la industria del ensamble. Bueno, no, es mucho más complejo que eso y agrega muchísimo valor, nos lo decía y lo contaba de esta manera. Todos los que laburamos en la fábrica siempre nos toca un poco el orgullo cuando hablan de ensamblar, porque pareciera que es como pegar etiqueta o como, no sé, armar un rompecabezas. Y la verdad que primero hay que realizar el trabajo, ¿no? Son movimientos repetitivos, sumamente calibrados, cronometrados con una persona que te toma el tiempo y vos tenés un ciclo para trabajar. Creo que es muy poco, muy pocos periodistas y medios de comunicación entienden qué significa, ¿no? Y que se fabrica con los métodos bajo normas que se hacen a nivel global, como se fabrica en Brasil, como se fabrica en México, en China o en Estados Unidos. Por eso es que el término es muy sentido, es un valor agregado muy considerable, se podría decir, y que ha aliviado el precio. Nosotros un aire acondicionado en la puerta de fábrica sale 380.000 pesos y en el mercado libre sale 1.125.000. No somos el costo, los empleados de fábrica estamos en 1,5 millones, no cobramos fortuna. Bueno, la complejidad del trabajo, el valor agregado y además hablaba de los propios salarios. Hoy se viralizó un video, ahora vamos a dar el crédito, de alguien que conversaba dentro del establecimiento, eso que Sturzenegger decía, son galpones, que no pasa nada, que no hay nadie, y que mostraba y explicaba además el trabajo que se hace. Por favor, presten atención. Estamos acá en Río Grande, Tierra del Fuego, con Majo, de la empresa. Esta empresa es FAPESA, es la planta industrial de fabricación de televisores de Philips. Acá estamos en el área de producción, hay 3 líneas de televisión. Acá producimos teles de 32, 43 pulgadas, pasando por 50, 55, 65 hasta 77. ¿Cuánto tiene de nacional el proceso? Porque se habla mucho del tema del valor agregado, sobre todo es una de las críticas al sistema industrial de Tierra del Fuego. Y tiene mucho, la verdad, porque es todo el valor agregado que le dan las personas, que es desde la placa que viene sin materiales, se hace de cero, o sea, completo. Cada placa es circuito impreso, que pasa por los procesos que vimos de inserción automática, inserción manual, hasta donde estamos ahora, que es la parte del armado final del aparato, donde se junta todo, digamos. Esta es una fábrica que está al nivel de una que está en Alemania, en Estados Unidos. Sí, sí. O sea, los procesos son igual que allá. Es igual, claro, sí, todos los procesos que vimos, las máquinas que usamos, estamos al mismo nivel de cualquier otra fábrica del mundo que fabrica televisores. Estándares de calidad internacionales. También, sí. ¿Hace cuánto que estás trabajando acá? 20 años. Y acá vive gente, me imagino, de todos los lugares del país. Yo soy de Entre Ríos. Acá pasa mucho eso. Hay gente que viene de todos lados. Es muy bueno ese trabajo. Cabaret Voltaire es un stream que sale los domingos de Rosario, Guido, ¿no? Sí, efectivamente. Son coterráneos los compañeros Mauricio Vera y Tomás Trapeas en este stream. Felicitaciones por este trabajo y nos contaba Guido que esto lo hicieron en el marco de la vigilia por Malvinas. Sí, efectivamente. Hicieron un especial, viajaron a la isla, estuvieron, entiendo que en Ushuaia y en Río Grande. Y bueno, mostraron un poco también este lado, ¿no? de la isla tan importante.
y donde decíamos que realmente, digo, son placas complejas las electrónicas que producen en los galpones que plantea Sturzenegger, que son las industrias de Tierra del Fuego. Bueno, muy importante tener esto en cuenta. Hoy hubo un paro de todas las actividades, hoy hubo una movilización muy importante, bajo cero, ¿no? Recordemos esto también, en temperaturas muy pero muy bajas, y mañana hay una expectativa de una reunión entre el gobernador, trabajadores y empresas para ver si, bueno, se puede encontrar algún punto de contacto con las empresas y con el gobierno. Por supuesto, 4 de la tarde, parece que mañana es la hora señalada. Veremos qué crónica hacemos en QR mañana sobre este tema. Hablaste de actividad económica, Guido, con datos importantes. Sí, salieron los datos del INDEC, del estimador mensual de la actividad económica hoy, de marzo. Tiene un rezago importante el INDEC para este estimador, pero dio una caída intermensual del 1,8%. Hoy tenemos una placa que lo ilustra. Recuerden marzo el mes de la aceleración inflacionaria y de la incertidumbre que se había generado previo al cambio de régimen cambiario, ¿no? Sí. Toda esa incertidumbre se tradujo en una caída intermensual de la actividad económica. Interanualmente da positivo, pero es importante ver la tendencia mes a mes. Es probable por algunos indicadores tempranos que en abril vuelva a mejorar la actividad económica. Pero en lo que me quiero detener, que es en la próxima placa, es en quiénes son las actividades económicas que están traccionando la economía en el modelo de Milei. Vincularlo con lo que decía hace un ratito. Fíjense cómo estamos comparando primer trimestre de 2025 contra primer trimestre del gobierno anterior, del último año del gobierno anterior, del 2023, para no sesgar la muestra con el primer trimestre del 2024 en plena crisis post-devaluación, que estaba todo por el piso. Y vemos que los sectores intensivos en generación de puestos de trabajo registrados privados, como la construcción, industria manufacturera, hoteles y restaurantes, que explican el 30% del empleo, bueno, están 16 puntos abajo la construcción, casi 10 puntos abajo la industria, en términos comparativos trimestre contra trimestre. Y los que están, quienes son los ganadores o quienes traccionan la actividad económica en este modelo, solo explican el 9% del empleo registrado privado. Estoy hablando de minería, del sector agro e intermediación financiera. Y con una salvedad o un asterisco, que es que el agro está explicando el 5%, 5 puntos de esos 9 lo explica solamente el agro. Es decir, un agro que compara en 2023 con un año muy malo de sequía. Entonces también hay un sesgo. Un rebote estadístico. Hay un rebote estadístico. Así que estamos hablando entre un 4 y un 9% del empleo registrado privado de calidad, que son las actividades que están traccionando la recuperación en B corta de la cual se jacta el gobierno. Esto abre dos preguntas interesantes. Primero, una moraleja, no siempre que hay crecimiento económico implica un país más justo. Es decir, hay que hacerse una pregunta primero sobre qué actividades son y cuánto empleo genera, y al mismo tiempo cómo se reparte eventualmente ese crecimiento. Exactamente, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cuáles son las actividades que le van a generar empleo a los 108.000 puestos de trabajo registrados privados que ya se perdieron, insisto, solo del sector privado y dato a febrero? O sea, y tenemos algunas otras placas también para ilustrar esto, estas distintas letras o para completar el abecedario, porque estamos hablando del rebote en B corta, y también vemos algunas L. El consumo que no repunta, tenemos acá autoservicios mayoristas con una caída de 20 puntos. Fíjense, una caída muy abrupta en los primeros meses del cambio de gestión y nunca se recupera. Claro. Siguiente placa, también tenemos datos de puestos de trabajo, como les mencionaba. Vuelvo un cachito al anterior. ¿Sí? ¿Qué país llamativo? ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad argentina, cuya economía crece en B, pero sin embargo el consumo sigue cayendo? Es decir, a la gente le va mejor, pero decide consumir menos. Sí, acá... Es muy llamativo, ¿no? Acá datos de consumo masivo todavía vienen mal, no se han recuperado. Esto es mayoristas, y consumos en supermercados también vienen planchados. Lo que ha tenido un leve rebote son algunos bienes durables, producto de que cierto estrato de la población le ha mejorado el sueldo en dólares, y esos bienes, hablo de autos o propiedades, bueno, están dolarizadas. Claro. Pero es el único segmento, insisto, nuevamente, una heterogeneidad. Al igual que lo vemos en el empleo, lo vemos dentro de las posibilidades de consumo, hay heterogeneidades. Mejoran únicamente aquellos bienes durables caros, en donde
gran porcentaje de la población no puede acceder a ellos, y el consumo masivo sigue en esta L por el piso. Vemos puestos de trabajo también, ¿no? La caída claramente en un tobogán descendente que arranca un poquito antes de noviembre del 2023 del cambio de gobierno con la incertidumbre electoral, pero que se profundiza notablemente en el 2024 y que se estanca en lo que va del 2025. Eso está en miles, son 6.300.000 puestos de trabajo. Estamos debajo de esa cifra en términos de puestos de trabajo registrados privados. Y la última, también la industria, ¿no? Muy golpeada, les diría la más golpeada, con este tipo de cambio tan bajo y con esta apertura importadora tan importante. Vemos también la capacidad instalada de la industria. Fíjense cómo hay una caída abrupta. Capacidad instalada es de todas las máquinas que tiene una fábrica, ¿cuánta está usando? Exactamente, de todas las industrias o de la muestra de industrias que toma el INDEC, ¿qué porcentaje está utilizando la industria? El último dato es al mes de marzo y está en 55% la industria. Y ahí en línea de puntos vemos el promedio de cada etapa. Fíjense cómo hay una caída muy abrupta en el 2024, en la era Milei, y en los primeros 3 meses de 2025 vemos una nueva caída, un escalón más abajo nuevamente en términos de la capacidad industrial. Quedan estos interrogantes, digo, completar el abecedario y mostrar estas L, que no son todas B cortas, y después, insisto, cuáles son en este modelo económico los sectores que van a generar empleo para la población económicamente activa. Somos 50 millones en Argentina. Con la minería, hidrocarburos y el agro no alcanza. Insisto con que aprendamos a preguntarle a los números de un crecimiento económico qué sociedad está generando ese crecimiento económico con menos consumo y con menos empleo, ¿no? Es muy llamativo, por lo menos ahí hay algo que hace mucho ruido. Gracias, Guido. Por favor. Nos vamos a ir a una tanda y al regresar nos vamos a meter en otro tema del día muy importante. El gobierno por decreto limitó otra vez, deberíamos decir, el derecho a huelga. Parece que en realidad aquello que había decidido en el DNU 70, que un sector de la justicia dijo, che, esto es inconstitucional, el gobierno insiste con otro decreto. ¿Vale eso? Parece bastante fácil, me lo rechazan por inconstitucional y yo con un decreto lo voy haciendo una y otra vez. Natalia Salvo es abogada laboralista y está con nosotros, enseguida vamos a charlar con ella, nos va a explicar por qué esto es tan grave como parece, efectivamente. Tanda y estamos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Te los quito.
Laurita. Pero yo ya ni... que mi inodoro con Harpic. Sí, Protefal desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Polenta. Deliciosa, práctica, tuneable. Pobre el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una Presto Pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto. Cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. En QR, hoy el gobierno, por decreto, estaba intentando modificar las reglas de juego de la Marina Mercante, de la actividad de la Marina Mercante. Pero parece que en medio de ese decreto dijo, bueno, así como la Marina Mercante, el resto de las actividades vamos a limitar el derecho a huelga. Es un poco el título, cuando se entere la CGT, olvídense, va a haber seguramente, bueno, hay un comunicado de la CGT que ahora lo vamos a repasar, pero está Natalia Salvo, abogada laboralista, que nos va a ayudar a entender por qué esto es tan grave. Natalia, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Pablo, ¿cómo están? ¿Qué es lo que hizo el gobierno por decreto? Limitó, mejor dicho, hizo desaparecer el derecho de huelga, que es una libertad pública fundamental, no solamente que está en el artículo 14 bis, expresamente consagrado, sino que es una derivación de convenios internacionales que consagran a la libertad sindical como un derecho humano fundamental. ¿Pero que prohibió la huelga? En realidad no puede prohibirla porque sería absolutamente inconstitucional y grosero, en términos hasta nominales. Lo que hace es vaciarla de contenido.
Y hay dos formas frecuentes por las cuales se limitan el derecho de huelga. Una es acotando el sujeto titular. Ya esto lo hizo la Corte con el fallo Orellano en el mes de junio del año 2016, diciendo que, a contrario de lo que dice la OIT, no cualquier grupo de trabajadores son titulares de ejercer el derecho de huelga, sino las asociaciones sindicales que están expresamente contenidas en la ley de asociaciones sindicales. Ya limita al sujeto. Y claro, tienen que estar formalizadas, ¿no? Esto es a contrario de lo que entiende la OIT, porque claro, al ser un derecho humano fundamental, cualquier factor limitativo es apartado. Claro. Ahora, el segundo tópico es el establecimiento de servicios esenciales, porque la consecuencia jurídica de que una actividad sea servicio esencial es justamente que tenga que prestar una cantidad de servicios mínimos. De esa manera... ¿Podemos poner un ejemplo donde no hay dudas que no se puede suspender por completo? Servicios sanitarios. Claro. Es que tenemos una ley que expresamente lo consagra del año 2004, que es el artículo que viene a modificar este decreto, la ley 25.877, y que recoge el criterio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Dice que expresamente son servicios esenciales los sanitarios, y esto también es lógico, la producción y distribución de gas, luz y electricidad y el control de tráfico aéreo. Después, para incorporar alguna otra actividad como servicio esencial... Y no es que no puedan hacer huelga, tienen que tener un servicio mínimo. Tienen que tener un servicio mínimo de prestación, porque se considera que puede afectar a bienes jurídicos muy importantes, la vida, la salud, la seguridad de las personas. Y este es el criterio que establece el OIT para decir, a ver, si hay una medida de fuerza que conlleva un peligro para la salud, para la seguridad de toda parte de la población, se puede incorporar como servicio esencial a través de una comisión de garantías que está integrada de manera tripartita por representantes de los empleadores, trabajadores y el gobierno. Pero eso es cuando la extensión territorial de la medida o la duración en el tiempo afecta a toda parte de la población en su salud, en su seguridad. Y este es el criterio de la OIT. A través de esto te hacen una lista en donde todo es servicio esencial. Eso es lo que hizo el gobierno hoy. Exacto, entonces es un bello sueño la huelga en ese sentido. Ninguna actividad está comprendida en la posibilidad de tener la huelga como derecho humano fundamental. Entonces, la verdad que creo que acá se encubre también un prejuicio muy grande, que es que, y es una ficción jurídica también muy importante, mi derecho empieza donde termina el tuyo. Esto no es así. Los derechos son correlaciones de fuerza y se ve muy palmario tanto en el locao patronal como en la huelga. Porque hay una dañosidad que se produce, efectivamente es así. Sucede que los derechos son relativos y cuando hay un conflicto muy importante en una sociedad industrial, ya no tanto, pero financiera de capital, entonces la única manera de canalizar institucionalmente ese conflicto es permitiendo esto, pero estamos retrocediendo al siglo XIX, en donde la huelga era un delito penal y donde los mártires de Chicago incluso fueron colgados por pedir la reivindicación de la limitación de la jornada y hacer una huelga. Y nosotros en nuestro país tenemos desde la Semana Trágica hasta la Patagonia Rebelde en adelante, ¿no? Como ejemplo. Guido. Sí, Natalia, el decreto apunta a servicios esenciales y actividades trascendentales. Sí. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Y después, digo, esto ya estaba en el DNU 70-2023, ¿no? Efectivamente, se incorpora a través de la desregulación de la actividad de la Marina Mercante. Esto estaba expresamente en el decreto que está suspendido en día el 70-23 por una medida cautelar que interpuso la CGT. Ahora, los servicios de importancia trascendental no están en nuestra legislación. Sí establece una diferencia la OIT, pero pone este decreto una diferencia en cuanto a la prestación mínima de servicio. Los servicios públicos esenciales, 75% del servicio, y los de importancia trascendental, 50%. En definitiva... Que tienen que mantenerse en actividad. En actividad, pero está desde la educación, que es una gran pretensión de la derecha o de los gobiernos neoliberales, ya lo intentó hacer Mauricio Macri, como servicio esencial, y después desde televisión, servicios bancarios, incluso hay una estipulación muy ambigua y muy amplia, que es cualquier actividad que altere un proceso productivo o algo así. O sea, ya entra todo. Entonces no hay huelga. Pero no entendí, ¿cómo desde la Marina Mercante? ¿Estaba trabajando sobre la actividad Marina Mercante? Claro, y después introducen un anexo, el listado de servicios públicos esenciales. Es una técnica legislativa, si se puede decir de alguna manera, porque esto no olvidemos que es un decreto de necesidad de urgencia, es actividad legislativa en cabeza del presidente, que en principio es una excepción. Acá no hay necesidad y no hay urgencia, el Congreso está funcionando, pero bueno... Claro.
naturalizamos tanto que hay modificaciones sustanciales a través del DNU que esto nos llama la atención. Pero o sea, no puede ser visto esto como un compartimento estanco porque tenemos las imposiciones del FMI que ya está pidiendo reforma laboral. Muchas de las reformas que bueno, están... la AmCham se lo pidió ayer también, ayer mismo, ¿no? previsional y laboral. Sí. Lamentablemente no es la primera vez. En los años 90 se introdujeron incluso las ART a través de una reforma pedida también en ese momento por organismos internacionales. Y bueno, son cuestiones que degradan o precarizan las relaciones laborales y que después quedan más allá de las declaraciones de Ahora, inconstitucionalidad. Natalia, quiero entender esto. Si efectivamente hubo un decreto, el decreto 70, el gobierno quiso hacer exactamente esto, hubo recurrió a la CGT de la Justicia y un sector de la Justicia que le dice, sí, esto hay que revisarlo, por lo menos no es constitucional, se queda suspendido. ¿Vale que con otro decreto quieras hacer lo mismo que ya te suspendió la justicia? Por supuesto que no, pero hay un desprecio tal por la institucionalidad que la verdad que, o sea, a mí me retrotrae no porque lo haya vivido, sino sí porque lo haya estudiado, al momento en que la Comisión de Asesoramiento Legislativa en plena dictadura cívico-militar suspendía el derecho de huelga, dictaba la ley de prescindibilidad para los empleados públicos sospechados de subversivos, y uno dice, pero esto es flagrantemente inconstitucional. Pero en ese momento los argumentos fue que se suspendió la Constitución y se estableció un determinado reglamento para el proceso de organización nacional. Muchas de esas leyes están vigentes. Y ahora, con el mismo desprecio, más allá de que tenga una legitimidad de origen y sea un gobierno popular votado por el pueblo, lo cierto es que para algo existe la Constitución Nacional. No hay ningún poder constituido del Estado que pueda menoscabar eso. Y ellos lo hacen... yo creo que también sabiendo cuál es el rol del último pináculo del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, a la espera está también de resolver el decreto 70/23. Que lo tiene la Corte. Diría Mario Weinfeld, ¿no deberían devolverlo de volea desde el Poder Judicial si ya está suspendido? Claramente. Yo creo que pero esto... hoy, mañana, quiero decir. Esto lo mencionaban recién a Luis Campos, un gran abogado laboralista también. No le va a gustar mucho a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que fue la última instancia que entendió en el decreto 70/23, que desprecien de esa manera esa decisión judicial. Y yo creo... O sea, la Cámara que decidió eso, cuando vea esto, va a decir, che, me están cargando. Y lo que pasa es que ese decreto está justamente ahora a la espera de ser resuelto por la Corte. Sí. Pero yo, por las noticias que vi hasta último momento, lo vi en las redes del senador Mariano Recalde, que decía que iba a convocar justamente a la comisión bicameral para que trate de manera urgente este decreto. Ahora, son todas instancias que tienen que ver con el Congreso, pero la instancia judicial no es que de oficio ante un planteamiento lo hará, creo que de manera inmediata, porque más allá del número que llegue, el contenido es exactamente el mismo y es absolutamente violatorio de incluso normativa internacional. Hace poquito se dictó una opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la número 27 del año 21, que dice que el Estado no solamente debe respetar el ejercicio de derecho de huelga, lo debe garantizar como una actitud proactiva, y no es lo que está haciendo nuestro Estado, que después estas son las cosas que generan responsabilidad internacional. Una duda, ¿por qué se usa como puerta de entrada a todo esto a la Marina Mercante? Si es que sabe, por ahí sabe Guido, no sé. Yo no sé si es una cuestión política o fue una norma también muy similar. Guido hoy lo escuchaba también en otros abogados. En los años 90 sucedió algo muy parecido también con la desregulación. Sí, a ver, en el marco de la desregulación del sector de la Marina Mercante, no es lo... no es lo primero, sino también el REGINAVE, que es el régimen de navegación nacional. Yo creo que encontraron en este marco de fuerte desregulación a este sector el momento para incluir otros sectores, y lo metieron por la ventana. Me imagino la reunión. Alguien dirá, che, ya que estamos en esto, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no me volvemos a meter lo del decreto? Nadie se va a dar cuenta. O eventualmente estarán queriendo mandar otro mensaje. No sé, a mí no deja de llamar la atención. Para mí el mensaje es, esto es una opinión personal, por supuesto, es a los organismos internacionales, porque es al FMI, que no solamente a través de la AmCham... Mirá cómo lo estamos queriendo hacer, estamos queriendo cumplir. Y es lo mismo que la represión feroz a los jubilados. Yo creo que eso es un mensaje en sí mismo. Porque a veces es en los miércoles, cada vez que limitan el derecho de protesta o el protocolo que tuvimos de Bullrich, o sea, se limita la protesta social. También es flagrantemente inconstitucional. Una resolución ministerial no puede atentar contra un derecho constitucional. Sucede.
más allá de que se respete o no. Entonces se limita el derecho de la protesta, es como mensaje, mirá, ¿hay algo más cruel que ver cómo les pegan a los jubilados y el despliegue de la fuerza de seguridad que es totalmente desproporcionado? Me parece que ese es el mensaje. Y también está el mensaje de decir, bueno, limitamos el derecho de protesta, el derecho de huelga y disciplinan a la sociedad no solamente con el temor de la represión feroz, sino también a cualquier vestigio que pueda haber de reacción organizacional, tanto a nivel laboral como de las organizaciones sociales. Eso te quería preguntar, ¿y en qué lugar queda el sindicalismo? Que la verdad que yo lo veo un poco desdibujado. Yo creo que siempre trato de poner la crisis de representatividad de los sindicatos en un marco de una crisis de representatividad política en general. Me parece que hay varios o varias que estamos ante el shock postraumático de qué es lo que está pasando y de qué manera también surten efectividad estas medidas de acción directa, porque hubo un paro hace poquito y el gran cuestionamiento es hasta qué punto surtió efecto. Entonces yo creo que hace muchos años que desde el gobierno de Mauricio Macri en adelante seguro que se viene pavimentando el camino para demonizar, estigmatizar a las organizaciones gremiales por los representantes. A veces, por supuesto, son representantes que son absolutamente cuestionables por su pasividad, pero van a pegarle a la institución sindical. De hecho, fueron espiados en el gobierno de Mauricio Macri, recordarán la famosa Gestapo sindical, claro. Más de 23 sindicatos intervenidos y una prórroga de jurisdicción de hecho, porque lo que establece la ley de asociaciones sindicales, por ejemplo, ante las intervenciones que tienen que ser tratado en la Cámara Nacional del Trabajo, lo pasaron directamente a Comodoro Pi. ¿Y eso cuál es el problema? Explícanos. Y claro, que es la justicia penal lo que está tratando la justicia laboral. ¿Vieron esto de no hay ajuste sin represión? ¿Cuándo nos damos la mano los abogados laboralistas con los abogados penalistas? Con los gobiernos neoliberales. Porque van y hay detenciones de dirigentes gremiales, ha sucedido esto, hay un caso de una gran empresa láctea que ante el reclamo de diferencias salariales de los dirigentes gremiales es tomado o es hecho como el delito de extorsión, intimidación, turbación a la propiedad, es decir, es pasar una conducta que es reconocida como un derecho humano fundamental como un delito penal. O sea, la calificación jurídica cambia con la connivencia del gobierno y un clima de época. Me parece extraordinaria la imagen que usted, por ahí es muy conocida para ustedes, pero para nosotros no. Los momentos en que se dan la mano abogados laboralistas y penalistas son es los gobiernos neoliberales. Eso no falla. Me lo han dicho varios penalistas y varios laboralistas también. Y no falla. No falla. Quiero compartir el comunicado de la CGT, que esto estamos hablando. Tengo una última pregunta respecto a la reforma laboral que queda pendiente. Ayer lo charlamos con Hernán Lecher eso. Pero miren, el Poder Ejecutivo quiere eliminar el derecho a huelga por decreto y a espaldas del país. El Gobierno Nacional, bueno, menciona el régimen de excepción de la Marina Mercante, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo, bajo el pretexto de declarar como servicio esencial. Toda la explicación, y me interesa sobre el final, la acción. La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un gobierno que pretende borrar una vez más los derechos que tanto costó conquistar y defender. El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el gobierno nacional. Bueno, evidentemente no. Una reacción y veremos de qué manera esto se continúa, pero me parece interesante también lo que decía Natalia, entender la crisis de representación, si ustedes quieren, de la CGT englobada dentro de la crisis de representación política, evidentemente no escapa. Ayer ibas a decir algo, perdón. No, es que creo que se viene en la narrativa pública estigmatizando a los sindicatos de manera que la sociedad odia a los sindicatos y a los dirigentes gremiales más que a un Toto Caputo, por ejemplo, ¿no? Que es quien efectivamente bueno, pero repite la historia ahí empieza el debate, porque ¿quién tiene responsabilidad para sanar eso? Así es. ¿Quién? A mi entender, la propia dirigencia gremial. Tiene que encontrar la manera de reconectar con sus representados, digamos. Tal cual. ¿No? Pero bueno, es un interesante debate quizá para otro momento. Ayer Hernán Lecher decía que ya hay una reforma laboral, de hecho, planteada desde la ley bases y en adelante, y más allá de lo que del decreto 70 se suspendió. ¿Qué más quiere? Ayer Lamchan también lo planteaba, más reforma. ¿Qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que falta?
Yo creo que esta famosa reforma laboral ya la introdujeron con la ley de bases a través de la reforma de la ley de contrato de trabajo. Esto quieren, un disciplinamiento ahora individual. Fueron por el colectivo, están yendo por el colectivo, un disciplinamiento que viene de la mano de un modelo económico, porque muchas veces la reforma legislativa consolida una flexibilización laboral de hecho, que es la que surge de la precarización, del pluriempleo, de un salario Bueno, recién magro, decías, ¿no? de Los las mártires pisadas de de Chicago, paritarias. los mártires de Chicago, entre otras cosas, reclamaban la jornada laboral, que era como de 14 y 16 horas. Y hoy el multiempleo te lleva a laburar esa cantidad de horas o más en algunos casos. Las famosas figuras del emprendedor. Esto es lo que intentan. ¿Qué quieren? Retornar a un derecho civil o comercial en donde hay uno contra uno. No es más ese sujeto colectivo o ese trabajador no es considerado como un desigual estructural. Este gobierno le pega a todas las desigualdades estructurales que genera el sistema, ya sea a las personas, a los adultos mayores, a los trabajadores, a las mujeres, a las disidencias. Esa desigualdad estructural no es una cuestión subjetiva, no es que la gente no comprende o el trabajador no comprende. El mismo sistema los empuja a ser un desigual y todo lo que es el derecho social compensa esa desigualdad estructural. Lo que quieren ahora es que el derecho al trabajo tampoco tenga trabajadores. Es decir, un derecho del trabajo sin trabajadores y un derecho del trabajo sin sindicatos, de manera que también esté vacío. Lo hacen a través de las figuras del colaborador, del emprendedor, habilitando la posibilidad de que un empleador tenga hasta 3 trabajadores que no sean relación de dependencia, es decir, un animal que ladre pero no sea un perro, y lo ves en el lenguaje, no le dicen trabajador, no hablan de remuneración, pero en rigor de verdad hay un contrato de trabajo ahí. Y después estableciendo como incumplimiento contractual del trabajador grave participar en una asamblea que ellos le llaman bloqueo. Es decir, lo que no pudieron introducir a través de la modificación del derecho colectivo lo metieron a través de la modificación de la ley de contrato de trabajo, diciendo que es incumplimiento o injuria grave que habilita el despido del trabajador, por ejemplo, la participación en un bloqueo. Natalia, gracias por ayudarnos a entender. Natalia Salvo con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar el gobierno convierte la Secretaría de Derechos Humanos, que era ministerio, a subsecretaría. Lo va a contar Irina Hauser. Implica un ajuste muy, pero muy feroz que el gobierno ostenta. Y también vamos a hablar del caso Libra. Hay novedades. Saben que es un tema que no soltamos. Después de la tanda. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Polenta, deliciosa, práctica, tuneable. Pobre,
el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una presto pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. En Bravo TV, en vivo hasta las 12 de la noche, y tenemos portada para lo que vamos a contarles del anuncio del gobierno, recorte muy profundo respecto de las políticas de derechos humanos, y esta es nuestra portada, miren. Tiene que ver con la batalla cultural, sin duda. Es una portada que nos va a acompañar a lo largo de todo este tiempo, y seguramente cada momento del día o cada jornada tendrá un episodio de la batalla cultural. Dame de vuelta la portada, porque quiero marcarles algunas partes. Miren los sobres. Los mandriles están allí abajo, allí los orcos. ¿Por qué hablamos de batalla cultural y de recorte en la política de derechos humanos? Porque seguramente tiene poco que ver con algo, una planilla Excel de costos. Tiene que ver con otras cuestiones que se expresan muy claramente en el modo en que el vocero presidencial, Manuel Adorni, detallaba la decisión.
el Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Esto es una consecuencia de que la cartera de derechos humanos ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario. No hay que explicar mucho más por qué esto está dentro del marco de la batalla cultural divina. Sí, está en el marco de la batalla cultural, pero también de un recorte de derechos actuales y de derechos futuros y de políticas de memoria, de verdad y justicia que han sido esenciales en los últimos años, ¿no? Ellos te lo transforman en la necesidad de un recorte presupuestario absolutamente inexplicable. Además, si es por cuidar más derechos, tendría que haber más gente. El recorte que están haciendo es, recién yo pensaba en te están eliminando el derecho a huelga casi completamente, de hecho, ¿no? Sí. Bueno, están degradando la Secretaría de Derechos Humanos a un nivel tal casi de hacerla inexistente. Está Paula Donadío para charlar con nosotros, delegada de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos. Como saben, tiene dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con el sentido de las políticas vinculadas a los derechos humanos desde un gobierno, desde el Estado, y al mismo tiempo la realidad de trabajadores y trabajadoras que, como contó recién Manuel Adorni, van a volver a sufrir un recorte muy profundo, es decir, despidos. Paula, Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Pablo y a todo el equipo. Gracias de nuevo por la convocatoria. Creo que ya hablamos 3 veces, Paula. Sí. Porque sí, los yo hablazos... esperaría en algún momento poder presentarles una política pública, pero bueno, no estaría sucediendo. Te voy a decir una cosa, va a ocurrir. Vas a ver qué va a ocurrir. Y con muchos de tus compañeros y compañeras al lado tuyo, los que ahora han sido despedidos o los que ahora piensan despedir. A ver, ¿cómo recibieron el anuncio del vocero presidencial? Y bueno, ¿de qué estamos hablando en concreto? Bueno, la verdad que estábamos preparándonos para una actividad, teníamos una charla con un compañero de ATE y nos empezaron a mandar el video, además lo que mencionabas vos, ¿no? La forma de decirlo, como la defensa de los derechos humanos ahora será para todos. Yo creo que el tinte ideológico obviamente se lo ponen ellos a lo que nosotros hacemos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, con la contradicción de que hace menos de un año ellos ratificaron casi todas las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos, pero en la práctica, en la práctica diaria por lo menos, nosotros terminamos 2024, empezamos 2025 con 300 trabajadores y trabajadoras menos, y hasta marzo nosotros seguimos con despidos. Lo mencionaba también Cuño en 2 ocasiones, ellos hablan siempre de trabajadores militantes, despedimos 405 trabajadores militantes. Bueno, nosotros son nuestros compañeros, nuestras compañeras, trabajadores, trabajadoras que todos los días se presentaban a trabajar y hacían sus tareas, desde abrir los espacios de memoria hasta completar listados, hasta hacer tareas administrativas, llevar causas por delitos de lesa humanidad, atender a víctimas de violencia institucional y cualquier otra víctima de violación de derechos humanos, ¿no? Paula, ¿se sabe cuáles son las áreas que van a recortar? O mejor dicho, ¿qué es lo que ya está muy dañado en términos de política de derechos humanos desde el Estado? No, todo está dañado porque como los despidos fueron tan arbitrarios y no tomaron una línea específica más que la forma de contratación, la verdad que la afectación fue a todas las áreas en cuanto a planta de trabajadores fue reducida a la mitad. Lamentablemente, en cuanto a información, solo tenemos lo que mencionó Adorni, que habla del recorte del 40% de la estructura, y sabemos que cuando hay recortes de estructura, lo hemos visto en otros ministerios,
escuché la entrevista también con Natalia, digo, no lo quiero sacar de ese contexto, ¿no? De un contexto de ataque constante al movimiento obrero y sobre todo al movimiento de trabajadores y trabajadoras organizado. Lo que nosotros prevemos, o por lo menos por los números que expuso Adorni, el 30% de la Secretaría en este momento son casi 200 personas. Entonces, en un cuerpo de trabajadores y trabajadoras de 500, bueno, estamos hablando de una reducción ya muy grande. Y bueno, también lo que significa pasar de una Secretaría de Derechos Humanos que abarcaba todo el territorio nacional, porque nosotros teníamos delegaciones y todavía seguimos teniendo personal en el resto de las provincias, bueno, a un nivel de subsecretaría. Y en el comunicado del Ministerio de Justicia también hablaba de la disposición de mover 2 estructuras que son muy importantes dentro de la Secretaría. Una es el Archivo Nacional de la Memoria, sí, y otra es el sitio de memoria ESMA a la órbita de un organismo descentralizado, bueno, como más técnico, pero bueno, también bajarles ¿no? la categoría a estos 2 organismos. Así que hasta el momento tenemos solo estamos hablando del Museo de la Memoria, es decir, batalla cultural, sí, si las hay, y el archivo, aunque sea una obviedad, ¿cuál es el problema o qué función cumple el archivo respecto de las causas? El Archivo Nacional de la Memoria tiene a resguardo todo lo que es tiene muchos acervos documentales acerca de violaciones de los derechos humanos, no solo de la última dictadura cívico-militar, sino de instancias anteriores, y también de violaciones a los derechos humanos en tanto violencia institucional. Uno de los archivos que tiene es el de la CONADEP, obviamente, está ahí. El juicio de las juntas también tiene una copia, tiene diversos acervos documentales. Dentro de ellos hay varios que forman parte de Memoria del Mundo, ¿no? Que están protegidos, están avalados por UNESCO. Y bueno, el sitio de Memoria ESMA, el Museo de Memoria ESMA, también tiene el aval de UNESCO, y esos pasarían a depender de otro organismo de la ahora subsecretaría. Todavía, de nuevo, son solo anuncios. Veremos cuánto tardan también en hacerlos realidad. Entendemos que una vez que está el anuncio también es ahí donde está la voluntad, ¿no? Irina. Paula, buenas noches. No sé si escuché bien el porcentaje que dijiste. Dijiste que ya se redujo un 50% de la Secretaría de Derechos Humanos. Quería preguntarte, ¿qué pasó con esos trabajadores y trabajadoras? ¿Fueron indemnizados? ¿En qué situación quedaron? Bueno, nosotros dimos una pelea muy grande. Esto tuvo que ver con una serie de retiros que impulsó el Ministerio, que ellos le llamaban voluntarios, pero bueno, tenían poco de voluntarios. Fue una pelea muy grande. Se pudo avanzar en esa situación, se pudo avanzar en el tema de darles las indemnizaciones, pero bueno, todo llevó mucho tiempo, todo fue muy angustiante, y todo llevó una pelea que no debería haber llevado. Ahora, en cuanto a lo que me preguntabas, nosotros arrancamos o terminamos 2023 con una secretaría de 1.050 trabajadores, que tampoco era una secretaría muy amplia para el trabajo que desarrollamos. Y a partir de ahí eso fue bajando. Nosotros tuvimos despidos casi desde marzo de 2024 todos los meses. Y como les decía, el ministro pone el número en 405, es un número bastante real. Y además tuvimos varias modificaciones a lo que son los contratos de trabajo que había dentro de la Secretaría, y en eso también dentro del Ministerio, pero dentro de la Secretaría también, en la cual se han reducido sueldos, se han cambiado condiciones laborales, con lo cual también hay compañeros que ante otra oportunidad laboral, bueno, han decidido también dejar de trabajar en la Secretaría. Hemos tenido jubilaciones, hemos tenido intimaciones a jubilarse. Entonces todo eso fue reduciendo. Le agrego, Paula, una subpregunta a eso, porque seguramente, no todos, pero además de compañeros de trabajo, deben haber forjado amistad y por ahí tenés todavía vínculo. ¿Consiguieron trabajo los que se quedaron sin trabajo? No los que se fueron o cambiaron porque no les pagaban bien. ¿Consiguieron trabajo las personas que al ser despedidas se quedaron sin?
Mira, algunos te puedo decir que sí, yo te diría que mayoritariamente no, no en tanto a la tarea que venían desarrollando, no en tanto por ahí a la capacitación que tenían, a la profesionalidad que ejercían, Sí. Pero bueno, entendemos también que es el mundo o la Argentina en la que estamos viviendo ahora, entonces también en esa línea, bueno, destacar estos lazos de solidaridad que vamos teniendo no solo dentro del sindicato, sino también con otras organizaciones que, bueno, ahí hemos podido articular no solo la lucha, sino también, Claro. bueno, otras cuestiones por fuera, ¿no? Entonces, ahí también destacar eso y bueno, las ganas y la necesidad también de los compañeros y compañeras de seguir esta pelea. Paula, un abrazo grande y pronto será por mejores razones nuestras charlas. Esperemos, un abrazo Así y será. gracias por el contacto Que nuevamente. estén muy bien. Bueno, ustedes saben, Irina Hauser es bravísima, no suelta las causas, no suelta los temas. Tenemos portada, nos vamos a referir a cuentos de la cripto, porque hay novedades respecto a la criptoestafa, Irina. En este caso las novedades vienen del norte, Bueno. de Estados Unidos. Ahí hay una demanda colectiva, hemos contado 200 inversores que estaban reclamando justamente por lo que perdieron tras la difusión de esta criptomoneda por parte del presidente Javier Milei. Y lo que pasó en Estados Unidos es que pasó del fuero que se llama estadual al fuero federal, esa causa, que es una causa civil en este caso. Ujú. Están las causas penales de las cuales sabemos poco hasta ahora. Ahora, ¿qué significa que haya pasado al fuero civil? Se unificó con otra causa. Al fuero federal. Al fuero federal, Sí. sí. Esta Es una demanda causa civil, es una es causa una civil, demanda pero civil que que está en fuero pasa al fuero federal. Sí. Lo que se hizo fue juntarla con otra causa donde también está implicada la familia de Hayden Davis. ¿Se acuerdan? Este empresario Claro. estadounidense, joven, que ese fue el creador de Libra acá, pero que también se ve que esta familia, su padre, su hermano, crearon otra meme coin que resultó un fraude que se llama M3M3, Ujú. ¿no? Acá Libra, allá M3M3, se fusionan las causas, pero ¿quiénes quedan afuera? ¿Quiénes? Javier Milei Mirá y vos. Karina Milei. Era bastante cantado esto, que podía ocurrir por diversas razones. Primero porque hay una amplia interpretación que dice que mientras tengan cargos acá ejecutivos, tienen fueros, tienen inmunidad Ujú. para ser juzgados en Estados Unidos. Por otro lado, evidentemente han decidido acotar esto al grupo de empresarios vinculados con la creación de la criptomoneda y con las plataformas, ¿no? Porque de hecho esta movida se hace porque el CEO de una de las plataformas pide la unificación por una cuestión de economía procesal, se Sí. llama. Pero lo que sí es llamativo es que viste que en Estados Unidos se han flexibilizado bastante las normativas respecto de las criptomonedas, al punto que no se las considera valores. Entonces, si esto tiene color de avanzar, quizá a la larga termine siendo un aporte en las causas que tramitan acá en la Ujú. Argentina y algo se diga respecto de, obviamente Libra no hubiera existido la criptoestafa Claro. si Milei no hubiera hecho Sí, el va a ser famoso tweet. interesante lo que la causa diga respecto de cómo se llevó adelante la estafa. Claro, Y ese exactamente. elemento, pues, parece que hoy, Eso sí es interesante. ayer por la noche en realidad, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deja fuera de los temas que se iban a tratar hoy, si hubiera habido quórum para la sesión en diputados, deja fuera la resolución de quién va a ser presidente, de que la Cámara decida quién va a ser presidente de la Comisión Investigadora de Libra. No funciona porque no hay presidencia, y no hay presidencia porque están 14 a 14.